Bien, el primer punto que me gustaría elaborar para hablar de esta relación entre la geopolítica de conocimiento, la idea de América Latina como un objeto de conocimiento dentro de este diseño global y la América Latina como un lugar de enunciación, es la pregunta por qué nos interesa cuestionar o preguntarnos por el nombre. Creo que esto viene desde esta idea del descubrimiento de las Indias Occidentales por parte de Colón versus una disputa política por decir que no fue un descubrimiento sino que fue una conquista y que fue un plan elaborado para expandir las rutas imperiales y posicionar a España como una potencia imperial. En esta medida, lo primero que deberíamos señalar es que pensar en el nombre es pensar en un proyecto político y que en esta medida, esta idea de América Latina como un espacio libre después de las independencias podría ser una idea esencialista y celebratoria que termina reproduciendo un montón de lógicas de la colonialidad, en donde nosotros mismos terminamos en un autoorientalismo, exhibiéndonos de manera también exótica como un espacio de lo propio, lo folclórico, lo cultural, que se distancia completamente de Europa además y no nos permite ver las lógicas que están detrás en cuanto a las geopolíticas de conocimiento, que tienen no solo implicaciones epistemológicas, sino también económicas y sobre todo sociales, que creo que es una de las preguntas que elabora Miñolo muy bien, y es ¿por qué hablar del colonialismo y la colonialidad en relación con las implicaciones que estos han tenido en la calidad de vida de las personas que vivimos en este lado del mundo? Ahora bien, el segundo punto es la idea de diseño global. Desde Miñolo y digamos otros estudiosos de la colonialidad y el colonialismo, está también esta idea que comparto, y es que hubo una independencia económica y política, pero no una independencia ni epistemológica ni subjetiva. Y esto tiene que ver con que este concepto de la latindad también se trae como una manera de mantener unos vínculos, si se quiere, de sangre o filiales con Europa, a través no solo de la lengua, sino también de esas posiciones como ilustradas acerca de la libertad y que tienen que ver con la Revolución Francesa como gran inspiración para los movimientos independentistas de las élites criollas en América Latina. En esta medida creo que hay algo del diseño global que es importante ver, y es que aunque existiera como esta conexión o esta emulación más que imitación, también había unos acentos de las cuestiones de cómo operaba la colonialidad, que pues tanto Quijano como por ejemplo Cerrato hablan en cuanto a la raza y el género, y es que se empiezan a configurar formas distintas también de gobierno. Incluso Miñolo en el texto que leímos señala, por ejemplo, que la raza aquí ya no era simplemente una manera de control social, sino también era una manera de distinguirnos de esos otros que no estaban en las élites, lo que significa que aunque cambiaron quienes ocupaban los gobiernos, las dinámicas y las lógicas, que es lo que, digamos, sustenta esta teoría de Miñolo, seguían siendo basadas en la colonialidad como contracara o como indisoluble de la modernidad. Ahora, a mí me gustaría también proponer esta idea de América Latina desde esta idea de diseños globales, y a propósito de que Miñolo habla del etos barroco como una alegoría, o más bien usar el Jano Bifronte como una alegoría de la posición de América Latina dentro de estos diseños globales. Porque creo que el asunto con estos diseños globales no es que simplemente fuera algo jerárquico de allá para acá, como una influencia de Europa hacia acá, sino que también implicaba que la existencia de América Latina desdibujó y configuró y coprodujo las ideas de Europa, de historiografía oficial, de lengua imperial. No fue un evento en donde este espacio simplemente haya sido un espacio pasivo, sino que también hubo una configuración que obviamente por las dinámicas geopolíticas del poder quedó como si Europa hubiera sido el único configurante de identidad hacia América Latina y no hubiera ocurrido al revés. En esta medida, digamos, creo que es importante pensar en la herida colonial y en esta idea de herida colonial que no solo se da en estos territorios, sino también se da en estos grandes diseños globales que empiezan también a permitir pensar en conceptos como diferencia colonial, que también desarrolla Miñolo, pero también en ver esos acentos de la colonialidad propios de lo que ahora también llamamos como Latinoamérica, que estarían también imbricados en la raza y en el género, que son pues elaboraciones que han hecho tanto Quijano como Rita Segato, sobre todo ella pensando en el género y en la importancia para comprender estos procesos decoloniales en la manera en que se configuró genéricamente una división y una clasificación social.
Partiendo de esta idea del Hannover Bifronte, el tercer punto que me gustaría resaltar en esta conversación es acerca ya de la idea del lugar de enunciación, y es que comienza desde los proyectos literarios en donde se preguntaban por la identidad de los estados-nación que se estaban configurando, que también nos permitían ver las heterogeneidades de lo que era América Latina. Es decir, aunque había un proyecto político grande y englobante dentro de este nombre, había unas condiciones sociales, políticas y económicas que se diferenciaban en cada estado-nación y que, por ejemplo, en estas preguntas por la identidad de lo propio salían a la luz. Esta idea del Hannover Bifronte también me interesa pensarla en relación en que en estos momentos el imperialismo o el colonialismo que estaba más visible no era ya el de Europa, que al perder las colonias, por ejemplo, España también cayó en picada dentro de esta idea de poder imperial o de grandes imperios, sino en relación con Estados Unidos. Y esto no solo tenía que ver por las políticas económicas, sino también por la migración de intelectuales latinoamericanos hacia Estados Unidos, como el único centro válido y legítimo de conocimiento, y que también era desde donde se conocía sobre América Latina, pero no se pensaba que América Latina, por ejemplo, era un lugar de enunciación. Y aquí también es donde entra toda esta línea de pensadores y pensadoras del pensamiento crítico latinoamericano, que empezaron también, bueno, no solo a preguntarse por lo propio, sino también a preguntarse por las prácticas de autoexotización que fueron necesarias en cierto momento para cimentar unas ideas y unas posiciones geopolíticas de que acá también se produce conocimiento y que no solo somos un objeto, un locus vacío de otro para que venga a conocer. Por esta línea, en relación con Estados Unidos, se comienza a ver toda esta idea de la diferencia imperial, de los matices y las diferencias en estos grandes diseños globales, pero también se empieza a ver esa diferencia imperial como diferencias de poder, sin que esto implique desconocer los arraigos de la colonialidad en las formas de gobierno propios latinoamericanos. Y eso también implicaba entonces empezar a preguntarnos por el colonialismo como esa cuarta ideología imperial, como ese lado oscuro del imperialismo, como ese secreto del éxito del imperialismo, y empezar a pensar ya ahora sí en agendas que desde estos pensadores postcoloniales llamarían decoloniales, que implicaba cuestionar también las lógicas económicas, políticas sociales, pero sobre todo subjetivas en relación con raza, género y epistemológicas, que también fue una disputa que se dio no solo dentro del espacio académico, aunque también y fue importante, sino también dentro de un montón de movimientos y luchas sociales que empezaron a preguntarse también por el nombrar a América Latina como una imposición que continuaba estos legados, y acá volvemos al asunto del nombre, y más bien empezar a pensar alternativas que dieran cuenta de que en el nombre mismo había un proyecto político distinto al que hubieran tenido estas élites criollas y mestizas. Teniendo en cuenta lo anterior, el último punto que me gustaría empezar a hablar es de las apropiaciones y las disputas en el término y las agendas políticas que estaban en esas disputas. Si bien la apropiación es un reconocimiento de estar dentro de unas lógicas de poder, en el momento en que también muchos intelectuales y sectores de movimientos políticos empiezan a hablar de lo propio y de lo, digamos, inclusive cayendo en lógicas esencialistas que nosotros estamos en este momento cuestionando, pero que en ese momento te dan una voluntad política muy clara, empieza también a romperse estas lógicas geopolíticas en la medida en que, bueno, se señala el colonialismo como ideología imperial, pero también se propone este proyecto de colonial del que les hablaba anteriormente, y empieza en asuntos que parecen tan menores como empezar a nombrar o pensar en América Latina como Latinoamérica, o por ejemplo como Abya Yala, volviendo como a una idea de retomar el nombre que fue rasurado en el momento de la conquista, y desde ahí también tener como una agencia política diferente. Por esa medida, digamos, creo que algo que señala Mario Ruffero y que me parece muy valioso traer acá es el asunto de que muchos de estos agendas decoloniales, estos proyectos y estas reapropiaciones partieron de usar las mismas metodologías del conocimiento eurocentrado y del eurocentrismo, justamente para mostrar esa provincialidad y hacer como un viraje en las geopolíticas de conocimiento y empezar a mostrar que si nosotros éramos muy provinciales y muy locales, Europa también lo era, y sus prácticas de conocimiento, así como las gringas, no tienen nada de universales, sino que también radican en una cuestión muy local, en una mirada sesgada, cortada, que más bien por los devenires históricos y políticos, económicos y las agendas sobre todo de los intereses dentro de esos imperialismos,
se han enunciado como universales, objetivas, versus los conocimientos locales, provinciales y además subjetivos, ¿no? Como el conocer desde el cuerpo y desde otras formas de conocimiento que no necesariamente estaban validadas ni están ahora por los establecimientos académicos eurocentrados. Y en esta medida, para finalizar, creo que es importante también ver que en estas apropiaciones y disputas empiezan también a cuestionar las lógicas de pensar en el tiempo del nuevo y el viejo mundo, del nuevo y el viejo continente, por ejemplo, de los lugares de enunciación y también de quienes tienen cultura y quienes no.